de su gloria. El versículo 16 nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No en el hombre exterior, aquel que es material, sino en el hombre interior, aquel que es espiritual. Porque ya como leímos en 2 de Corintios 8:9, que el apóstol Pablo declara diciendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Consideremos unos textos acerca de esa herencia. Aquí mismo en los Efesios capítulo 1 y versículo 11, nos habla de su herencia en sí mismo. Porque dice: en él asimismo tuvimos de herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Predestinados a recibir aquella herencia. El versículo 18 de Efesios 1 nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, aquellos que han sido llamados o escogidos por Él. El capítulo 2 de Efesios y versículo 7 nos dice: para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esas abundancias de riquezas en la gracia de nuestro Señor. ¿Y para qué? El libro de los Hechos nos dice para qué. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Nos dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Podremos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque en el libro de los Romanos capítulo 8 y versículo 17 nos dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero solamente si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cómo sucederá esto? El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12 nos dice que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para poder participar de la herencia de aquellos santos que están en luz. La primera herencia, aquella que era material, no duraba. Pero ahora sabemos que tenemos una mejor herencia perdurable. Porque en el libro de los Hebreos capítulo 10,
y versículo 34. Nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa herencia espiritual que nos ofrece Cristo. ¿Cuál es la calidad de esta herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1 de Pedro capítulo 13, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes habla aquí? Para todos aquellos que han obedecido, para todos aquellos que permanezcan fieles hasta el fin. ¿Para quién? Para los herederos legales, para los hijos de Dios. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijos, también herederos de Dios, por medio de Jesucristo, aquel que sufrió por nosotros. Pero ¿cómo somos herederos o cómo nos hacemos herederos? Nos hacemos herederos a través de la fe y a través del bautismo. Libro a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero notemos que no habrá herencia para los cristianos que practican las obras de la carne. Estos no heredarán el reino de Dios. Aquí mismo en el libro de los Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla con relación a la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo con Dios. Si regresamos a Efesios capítulo 5 y versículo 5, nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. ¿Cuál es el proceso sencillo para obtener esa herencia tan preciada, esa herencia de Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer para obtenerla? Una de las cosas principales que debemos hacer para obtener esa herencia es oír el Evangelio. Esto lo vemos en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos oír el Evangelio para poder obtener esa herencia de Cristo. Hechos capítulo 20 y versículo 32 nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa palabra que debemos oír nos da herencia. Debemos creer en aquello que oímos. En el libro de Marcos capítulo 16 y versículo 16, nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos oír, debemos creer, pero también debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 2:38 nos habla acerca de aquel arrepentimiento. Y nos dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Confesar a Cristo públicamente es otro de los requisitos para obtener aquella herencia. Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos habla así, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es de que debemos de oír el Evangelio. Debemos de creer el Evangelio. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos confesar a Cristo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Y debemos bautizarnos para poder obtener el don del Espíritu Santo y la promesa de salvación. Esa es la herencia de Cristo. ¿Y qué recibiremos con ello? ¿Cuál es la porción que recibiremos? Si regresamos al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,